Para tema de semana 12 corresponde hablar acerca de fármacos que actúan sobre receptores de membranas celulares. Específicamente nos vamos a enfocar en receptores serotoninérgicos influenciados por el medicamento fluoxetina. Mis compañeras Mariela Arce, Silvia Hernández, Raquel Serrano y mi persona Natacha Morales. Para poder obtener una visión amplia del uso de fármacos en sistema nervioso central, es importante hablar sobre un aspecto clave, que sería la sinapsis nerviosa. La sinapsis hace referencia a una relación entre neurona a neurona y entre la periferia. La conexión funcional entre dos neuronas puede establecerse entre el axón y el cuerpo celular, entre el axón y la dendrita, entre el cuerpo celular y otro, o entre una dendrita y otra. La neurotransmisión puede aumentar o disminuir para generar una función o para responder a los cambios fisiológicos. Muchos trastornos neurológicos y psiquiátricos son debidos a un aumento en la disminución de la actividad de determinados neurotransmisores y muchas drogas pueden modificarla. El cuerpo neural produce enzimas que están implicadas en la síntesis de la mayoría de los neurotransmisores. Estas enzimas actúan sobre determinadas moléculas precursoras captadas por la neurona para formar el correspondiente neurotransmisor. Este se almacena en la terminación nerviosa dentro de las vesículas. El contenido de los neurotransmisores en cada vesícula se va a almacenar y puede ser de millares de moléculas. Algunas moléculas neurotransmisoras se liberan de forma constante en la terminación, pero en cantidad insuficiente para producir una respuesta fisiológica significativa. Uno de los neurotransmisores liberados a nivel del sistema nervioso central es la serotonina. Este es sintetizado a partir del triptófano, un aminoácido que no es fabricado por el cuerpo, por lo que debe ser aportado a través de la dieta. La serotonina, también conocida como 5-HT, es comúnmente conocida como la hormona de la felicidad, porque los niveles bajos de esta sustancia están asociados a la depresión y a la obsesión. Este pertenece al grupo de las indolaminas. A continuación, vamos a interiorizar un poco más acerca de la depresión, hablando sobre ciertos aspectos fisiológicos y bioquímicos relacionados con esta enfermedad. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la depresión es un trastorno mental bastante frecuente que afecta a más de 300 millones de personas en todo el mundo. En esta patología afecta el sistema nervioso central, ocasionando cambios en el estado de ánimo y los pensamientos. Se puede ver desencadenada por diversos factores psicológicos, sociales, genéticos o químicos, haciendo énfasis en el factor químico. Este se produce por alteraciones en los neurotransmisores. El contexto neuroquímico de la depresión se centra básicamente en 3 neurotransmisores: serotonina, noradrenalina y dopamina. Estos transmiten la información en el cerebro por medio de las neuronas a través de impulsos electroquímicos. La serotonina desempeña un papel importante en la regulación del deseo sexual, el apetito, el dolor, el ciclo del sueño, vigilia, la ansiedad y la agresividad. Además, es fundamental en la producción de la melatonina, de la cual está asociada con el estado de ánimo y las emociones. En la depresión, se disminuye la síntesis y disponibilidad de la serotonina en los circuitos neurales. La serotonina producida a nivel encefálico por medio de las vías serotoninérgicas se dirige a varias zonas como la corteza orbitofrontal, el córtex, el hipotálamo, el cuerpo estriado, la médula espinal y la amígdala, provocando diversas consecuencias y afectando ciertas funciones del sistema nervioso central, como lo son la aparición de diversos síntomas. Entre ellos podemos destacar pensamientos depresivos, indecisión, expresión de las emociones, memoria, síntomas de desmotivación y desinterés, pensamientos suicidas, cambios en la regulación de la función del sistema neurovegetativo como el hambre y estados de ánimo, insomnio, intervenciones en la modulación del movimiento
causando cansancio físico y lentitud psicomotora o agitación, disminución de la percepción del umbral del dolor. Para tratar esta clase de patologías, existe un grupo de medicamentos denominados inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Entre ellos encontramos la fluoxetina. Este antidepresivo tiene un mecanismo de acción muy sencillo. Básicamente se centra en inhibir al transportador de serotonina que bajo condiciones normales reintroduce la serotonina sináptica a la neurona para ser reciclada. De esta manera es libre de actuar en receptores posinápticos y en autorreceptores 5-HT1A. De manera más explícita, básicamente estos inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina lo que hacen es bloquear los receptores de serotonina del área somatodéndrica, también denominadas bombas TSER. Este bloqueo impide que las moléculas de serotonina se unan a los receptores y por lo tanto la serotonina no puede ser recaptada y permanece en el área somatodéndrica. Al cabo de un tiempo se van elevando los niveles de serotonina debido a una acumulación. Los niveles de serotonina aumentan también en áreas no deseadas y empieza a observarse los primeros efectos secundarios. En cuanto a la regulación a la baja de los receptores, cuando los receptores llevan un tiempo bloqueados, la neurona los identifica de alguna manera como innecesarios. Por ello, van dejando de funcionar y algunos desaparecen. Estos efectos son conocidos como desensibilización y regulación a la baja y se producen a través de un mecanismo genómico. Como hay menos receptores, la cantidad de serotonina que llega dentro de la neurona es menor que antes de la regulación. Por lo tanto, la neurona crece, ya que hay muy poca serotonina y empieza a producir más cantidades de los neurotransmisores y se activa su flujo hacia los axones y su liberación. Este mecanismo es el que explica la mayor parte de los efectos antidepresivos de esta clase de medicamentos. Es importante mencionar que como todo medicamento, la fluoxetina y en general todos los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina van a poseer efectos secundarios. Entre ellos se puede mencionar la agitación mental, nerviosa, la ansiedad e incluso ataques del pánico, la ataxia, el retroceso psicomotor, parkinsoniano leve, movimientos distónicos y también el dolor articular, trastornos del sueño, mioclonos y despertares. Disfunción sexual, que es un efecto debido al bloqueo agudo de los receptores 5-HT2A, las náuseas, los vómitos, la motilidad intestinal, también calambres y importante recalcar que si se produce una sobredosis de este medicamento se puede sufrir inestabilidad, confusión y falta de respuesta a los estímulos, además de mareos, desvanecimiento e incluso puede producirse un coma. Además, en ciertos estudios clínicos se ha visto que la comercialización del fármaco en personas jóvenes desarrolla tendencias suicidas tras tomar esta clase de medicamentos. Por lo tanto, los jóvenes deben ser especialmente precavidos a la hora de tomar dicho fármaco. Por último, un aspecto importante de mencionar es que este fármaco es aprobado tanto por el Ministerio de Salud de Costa Rica como por la FDA. Es utilizado básicamente, o su descripción está dada para la depresión desde los 8 años en adelante. Pertenece a una clase de medicamentos conocido como inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina y funciona para aumentar la cantidad de serotonina. Esta es básicamente la descripción, que es una sustancia natural del cerebro que ayuda a mantener el equilibrio mental. A pesar de ser aprobado en estas instituciones y de ser bastante utilizado, este antidepresivo se utiliza únicamente bajo prescripción médica y con mucha precaución debido a los riesgos que conlleva al actuar en el sistema nervioso central, ya que, como se habló anteriormente, puede provocar ciertos pensamientos y comportamientos suicidas.